Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestro tiempo de oración matutina para empezar el día de hoy, que es el sábado 25 de septiembre. Vamos a ver la palabra en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al capítulo 4, versículo 5. Y el título del devocional de hoy es La verdadera santidad que surge de la fe en Jesucristo. Veremos dos partes. Primeramente, la parte final del capítulo 3 y la primera parte del capítulo 4. Ahora, tenemos que entender que los capítulos, los números de los capítulos y los versículos no son inspirados. O sea, cuando Dios dio la palabra, sea en el libro de Romanos o en el libro de Génesis o en el libro de Apocalipsis, Dios no dijo, este es el capítulo tal, el versículo tal, sino que los capítulos y los versículos fueron agregados para poder encontrar estos versículos más fácilmente. Así que a veces encontraremos en la Biblia que una idea que se termina en el capítulo 3, por ejemplo, sigue en el capítulo 4, porque esa división entre el capítulo 3 y 4 no estaba ahí en la mente de Dios. O sea, no tiene que haber una división. Puede haber una idea que se sigue desarrollando de un capítulo al otro. Así que vamos a ver, empezando aquí en el versículo 14 del capítulo 3, veremos el misterio de la piedad primero, y luego veremos en el pasaje, en el capítulo 4, versículos 1 al 5, que se habla acerca de la apostasía, pero veremos algo que conecta o que vincula el capítulo 3 con el capítulo 4, y es que la salvación y la santificación es por la fe en Cristo Jesús, no por obras humanas. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 14. Dice el apóstol Pablo así, dice el misterio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y aquí el apóstol Pablo dice muchas cosas muy importantes acerca de la iglesia local. Primeramente dice que es la casa de Dios o la familia de Dios. Luego dice que es la iglesia, o en griego eclesia, la asamblea, la congregación, un grupo congregado y reunido del Dios viviente. Ahora es una frase que se repite mucho en el Antiguo Testamento, comparando al Dios de Israel, el Dios vivo y verdadero, con los dioses falsos y muertos. Entonces la iglesia es la familia de Dios, la casa de Dios, el hogar de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, una congregación asamblea del Dios verdadero, columna y baluarte de la verdad, que sostiene la verdad de la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo dice en el versículo 14, te escribo esto para que sepas cómo debes de conducirte, cómo deben de portarse los hermanos como miembros de la iglesia. Pero esto ya lo vimos en el pasaje de ayer y de anteayer, cuando el apóstol Pablo habló acerca del tema de la oración, de la vestimenta de las mujeres, de muchísimas cosas, ¿no? Y luego sigue el apóstol Pablo en el versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, o podemos decir también el misterio de la santidad. ¿Cómo puede una persona llegar a ser santa? Es a través del esfuerzo humano, a través de la obediencia a la ley. Dice aquí el apóstol Pablo que lo que anteriormente no se sabía, pero que se reveló, y eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando usa la palabra misterio. El misterio es algo que antes quizás estaba escondido, oculto, pero que Dios lo ha revelado. Y dice aquí, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo puede una persona ser santa? ¿Cómo puede una persona crecer en piedad? Y aquí encontramos un himno que resumía un credo que tenían los cristianos, los puntos básicos, las creencias de los hermanos en ese entonces. Y vemos tres dobletes, o sea, tres pares que muestran un contraste. ¿Ok? Y está hablando todo de la persona de Jesucristo. En fin, la santidad está en Cristo. Depende de lo que Él hizo por nosotros. Si no es por Cristo, nosotros no podemos ser santos, no podemos crecer en santidad. Dice la palabra aquí, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Entonces vemos aquí dos polos opuestos, la carne
y el Espíritu. Dios se manifestó, o sea, Dios se encarnó en carne, pero luego fue justificado Jesús en el Espíritu cuando fue resucitado en poder, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Vemos aquí entonces un contraste entre lo sobrenatural o lo superhumano y lo humano, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, a los hombres, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vemos lo más bajo y lo más alto, que llegó a este mundo y los hombres de la tierra creyeron en él, confiaron en él, pero fue recibido arriba en gloria. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: la piedad, la santidad no es algo que nosotros podemos lograr por nuestro propio esfuerzo. Todo depende de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Podemos obedecer a Dios, podemos agradarle a Dios, podemos crecer en santidad porque Cristo murió por nosotros, resucitó en poder, nos ha dado de su Espíritu para poder vencer el pecado y vivir una vida santa que le agrada a Dios. Y se sigue con esta misma idea de que la salvación es por la fe en Cristo, pero también la santificación es por la fe dependiendo de Cristo. Y uno no puede ganarse la salvación o crecer en santidad por su propio esfuerzo. Aquí veremos que el apóstol Pablo critica fuertemente a aquellas personas que prohibían tantas cosas, que creían al no comer esto, al no hacer esto o lo otro, que podían agradarle a Dios y salvarse. Dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 4, versículo 1, predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, dejarán la fe, negarán la fe, se apartarán definitivamente de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces aquí está usando palabras fuertes. ¿Cuáles son estos espíritus engañadores? ¿Qué es lo que dicen? ¿Y cuáles son estas doctrinas de demonios? O sea, ¿qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? Lo vil, lo terrible de estas personas que apostatarán de la fe. Dice en el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué harán? ¿Matarán a las personas? ¿Violarán a la gente? ¿Serán crueles? No, dice aquí, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Miren aquí las palabras que elige el apóstol Pablo al describir a estas personas. Dice aquí que son espíritus engañadores, dice doctrinas de demonios, dice aquí que son hipócritas, la hipocresía de mentirosos. O sea, el apóstol Pablo cuando dice que son hipócritas, está diciendo que ellos saben la verdad, ¿ok? A sabiendas ellos están mintiendo y engañando a las personas. Y eso lo hace doblemente vil. O sea, si uno en ignorancia cree algo incorrecto y le enseña a una persona, ok, pues sí está mal. Pero no tan mal como una persona que sí sabe que lo que están enseñando no concuerda con la palabra de Dios y aún así, por X motivo, desean seguir engañando a las personas. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, saben que están pecando, pero no tienen conciencia. Saben que le están mintiendo a las personas que no le están agradando a Dios, pero la conciencia no les molesta. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cosas malas? O sea, son personas que andan así cometiendo genocidios, personas que violan a las mujeres, que abusan a los niños y a los huérfanos. No, dice aquí, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ok, el apóstol Pablo
está atacando directamente a algunos falsos maestros. Ahora, en esos tiempos estaba muy de moda lo que se llamaba en ese tiempo el gnosticismo. Gnosticismo viene de gnosis, de conocimiento esotérico y específico. Ahora, ellos tenían sus creencias y una de ellas era que pues lo físico es malo y lo espiritual es bueno. Entonces ellos buscaban la manera de mantenerse alejados de cosas malas. Y para ellos todo lo físico era malo. Por ejemplo, para ellos casarse era malo. ¿Por qué? Porque el sexo era malo. Era algo sucio e impuro. Algo que no le agradaba a Dios. Entonces prohibían casarse y mandaban abstenerse de alimentos, algunos alimentos específicos que dice aquí el apóstol Pablo, que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice aquí el apóstol Pablo, está dando aquí las razones por las cuales estas prohibiciones no solamente no le agradan a Dios, sino que son demoníacas, son cosas que van en contra, directamente en contra de Dios, de su corazón y de sus enseñanzas. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Vemos en el libro de Génesis, Dios creó esto, Dios creó lo otro, y después de cada día Dios vio que era bueno. Dios luego creó al hombre y vio que era muy bueno. Ahora, vio que el hombre estaba solo, sin mujer, y dijo que eso no era bueno, y Dios entonces en su amor hacia el hombre creó a Eva y la dio como ayudante, como pareja de Adán. Entonces aquí, ¿el matrimonio es algo malo? No, Dios lo inventó. Dios es el que le dio a Adán a su mujer. Dios es el que creó el matrimonio, el hogar. Dios también dio de comer a Adán y a Eva. Muchas cosas buenas. Solamente una cosa fue prohibida, pero todas las demás cosas no eran prohibidas. Y dice aquí el apóstol Pablo que hay muchas personas que mandan abstenerse de alimentos. Y esos mismos alimentos que Dios hizo, que son buenos, porque Dios es bueno y Él no puede hacer ninguna cosa mala. Ahora, hablemos prácticamente de cosas que vemos en el día de hoy. Hay muchos grupos que dicen ser cristianos, especialmente en Latinoamérica, que son muy, pero muy legalistas. Si tú eres un buen cristiano, tú no puedes consumir cafeína, porque cafeína es del diablo. Si tú eres un buen cristiano que quiere agradarle a Dios, ¿sabes qué? No puedes comer carne de puerco o no puedes comer ningún tipo de carne, como decían por ejemplo en Romanos 14. De hecho el apóstol Pablo ahí también dice, nosotros los cristianos tenemos toda la libertad en Cristo de comer hasta carnes sacrificadas a ídolos. ¿Por qué? Porque sabemos que los ídolos no existen, que son pedazos de madera, que son hechas de cera o de, qué sé yo, de bronce, que esos ídolos no existen, así que esas comidas no están contaminadas. Están contaminadas para aquellos que creen en los ídolos, pero para nosotros que sabemos que no existen, pues qué rico, qué delicia, denos de comer. Y aquí el apóstol Pablo sigue con esa misma idea que vemos en Romanos 14. Hay personas que prohíben hacer tantas cosas, sin entender que todas las cosas que Dios ha creado son buenas. Y entonces ponen carga sobre las personas, agregan más leyes, más pautas, más condiciones, más prohibiciones, más restricciones. Como los judíos legalistas. ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos por qué las personas hacen estas cosas. ¿Por qué prohíben casarse, por ejemplo, en la Iglesia Católica? ¿Hay algún mandamiento en la Biblia que dice el hombre no debe de casarse con su mujer? O vimos en el pasaje de ayer los requisitos de los diáconos y los obispos y, pues, en consecuencia, los pastores también, que no deben de casarse, tienen que ser solteros, tienen que tener el don del celibato. No. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está.
Pero ¿por qué entonces algunos grupos, algunos cristianos, entre comillas, prohíben tantas cosas? Y la respuesta, bueno, hay muchas, hermanos, hay muchas. Una de las respuestas que puedo yo dar es que tienen algo en su conciencia que dice que le han fallado a Dios. Y esta obediencia a estos mandamientos estrictos es como una manera de tratar de ganarme mi salvación, de pagarle a Dios, de cancelar lo malo que yo he hecho con cosas buenas que yo hago. Pero sabemos que eso no funciona y eso no es bíblico, porque hasta nuestras obras de justicia, si las hay, porque no las hay, son como trapos de inmundicia. ¿Ok? Ahora, ¿por qué más entonces es que las personas ponen estas reglas y le obligan a las personas a que obedezcan estas reglas? Porque, hermanos, es más fácil maquillar un cadáver que resucitarlo. Es más fácil obedecer reglas o obedecerlas externamente que cambiar nuestros corazones y que agrademos a Dios de corazón desde lo más profundo interior de mi persona. Uno puede sufrir de orgullo, de tener ese orgullo o pecar con la lujuria. Y es muy fácil fingir que todo está bien, que yo no soy tentado de esa manera. Haciendo cosas, conformándome a leyes, obedeciendo mandamientos. Es mucho más fácil pintar un cadáver para que se vea un poco mejor que resucitarlo y darle vida a ese cadáver. Y es por eso que le puse de título el devocional de hoy: la verdadera santidad, el verdadero cristianismo, la verdadera vida en Cristo surge de la fe en Jesucristo primero. No es por las obras, no es por no casarse o no comer carne o no comer esto o no escuchar tal tipo de música o no andar con fulano o no andar en lugares que no le agradan a Dios. Eso no es lo que nos salva o nos hace cristianos, hermanos. Ninguna obra mía podrá ganarme la salvación y ninguna obra mía podrá ayudarme a crecer en santidad. Todo empieza con la fe en Cristo Jesús. Amén. He visto, hermanos, he conocido a personas, jugadores profesionales de fútbol, que luego les han enseñado que el deporte no es de Dios, que es del diablo, y que es mejor leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, que andar jugando un deporte. Hermanos, ¿el deporte es malo? ¿Es pecado? No. Claro, el deporte puede llegar a ser un ídolo. O sea, sí, hay idolatría, claramente. Un amor hacia el deporte. Más amor al deporte que a Dios. Eso ya es idolatría. Pero el deporte en sí no es malo. La comida en sí no es mala. Hermanos, el dinero en sí no es malo. El amor al dinero es la raíz de todo pecado, pero el dinero en sí no es malo, es algo neutro. Es algo que Dios inventó para la prosperidad del hombre, para que el hombre viviera feliz, en paz. Aprendamos lo que dice aquí la palabra, hermanos, que la salvación no es por obras, no es por abstenerme, no es por prohibiciones y restricciones y más leyes. La salvación y la santificación, el crecimiento, es por fe en Jesucristo nuestro Salvador. Es que para empezar el día de hoy queremos orar de esta manera. Oh Dios, ayúdanos a entender este punto tan importante, este punto indispensable, crítico, de que la fe en Cristo Jesús es lo que nos salva y es lo que nos santifica. Cristo es el que nos hace capaces de agradarte, de crecer en santidad, de hacer obras que traen gloria y honra a tu nombre. Oremos pidiéndole a Dios: Dios, ayúdame a anclarme firmemente en Cristo Jesús por la fe. Si hay alguien que pone reglas, no te cases, no hagas esto, no hagas lo otro, que podamos nosotros decirles con confianza: no, hermano, hermana,
Dios ha creado todo y todo lo hizo perfectamente. Se convierte en pecado cuando nosotros lo convertimos en ídolo, cuando no hay moderación, o sea, cuando vamos a los extremos. Pero Dios es un Dios bueno, que nos ha dado su creación buena para que la disfrutemos y le glorifiquemos a Él. Así que oremos, denos sabiduría a Dios para poder entender que toda la vida cristiana es por la fe. Y si alguien nos ataca y nos dice, no hermano, es que ustedes en esa iglesia hay demasiado libertinaje, pecan demasiado, que podemos nosotros guiarles en amor y en sabiduría a la palabra, a lo que Dios nos enseña en sus sagradas escrituras. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos mañana, el día domingo, a la 1:30 de la tarde para nuestro culto presencial, y a las 3:30 tendremos un partido amistoso de fútbol contra la iglesia coreana. Esperamos verlos ahí. Dios los bendiga, hermanos, y vamos a orar para empezar el día de hoy. Dios los bendiga. De mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo. Cuando temo yo, y cuando temo yo, y cuando temo yo, dame a Cristo. Dame a Cristo. Deseo yo, dame a Cristo.
Dame a Cristo. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar y he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado. Tu fidelidad, y no me quiero conformar. Y he probado y quiero más. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. No, no. Y he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Y que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti.
Oh, como un perfume a tus pies. Na, na. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, del glorioso Jesús, del glorioso Jesús, del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido de pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso